Bienvenido y bienvenida, mi nombre es Raúl Gajardo, ingeniero en diseño de producto de profesión y actualmente desarrollador de negocios de la incubadora Chrysalis. Hoy veremos el módulo de Design Thinking. Bueno, particularmente lo que veremos en el contenido, abordaremos la metodología y sus principales características, cuáles son estas fases del Design Thinking y por último las principales técnicas y herramientas. Los aprendizajes esperados de este módulo son, que aprendan conceptos centrales de la metodología, que comprendan la relevancia y los principales beneficios que ésta tiene y también cómo aplicar esta metodología y las herramientas que, son un pool gigante que cuenta esta metodología. Para con esto poder aplicarlas directamente a su proyecto y apuntar directamente a mejorar todo lo que es la performance que están entregando actualmente. Para comenzar a introducir esta metodología vamos a hablar un poco de historia. Todo comienza con Herbert Simon, que es premio Nobel en Economía, por allá del 1969, en un libro que comienza a escribir La ciencia de lo artificial, en donde comienza a introducir este término, empieza a hablar del pensamiento de diseño y de cómo éste influye en la sociedad y en el proceso de resolver un proyecto o un problema o desarrollar directamente un negocio. El nombre, el concepto de la metodología descansa un poco, llegando hasta el 2008, y aquí hay un personaje clave que es Tim Brown, el cual comienza a escribir un paper que es titulado por Design Thinking, en donde comienza a conceptualizar la metodología, empieza a establecer las distintas fases que componen, se habla de 5 fases, la descripción, las características de cada una, y desde ahí empieza a resonar mucho el concepto. Ya para el 2009, Tim Brown tiene una agencia muy reconocida que es IDEO, en donde implementa todo lo que es la estructuración y la paquetización de la metodología. Esto de la mano con la Universidad de Stanford, en donde a través de un módulo que es el M310, comienza, tal cual como les comento, a estructurar y paquetizar la metodología Design Thinking. Ya el boom surge tanto para empresas, universidades y todo lo que es la aplicación de esta metodología para el 2011, en donde tiene un crecimiento bastante importante y se empieza a impartir, a enseñar y a utilizar en los distintos organismos que les comento. En sí, el concepto Design Thinking es una palabra en inglés que significa pensamiento de diseño. Acá el énfasis tiene que ver mucho con que, es pensar un poco como diseñador, pensar de una manera mucho más sistémica y, algo que se me olvidó comentarles, que Tim Brown desde un inicio comenzó a decir o a centrarse que toda la metodología en sí tiene base en Human Centered Design, o sea, un diseño centrado en el usuario, centrado en sus necesidades. Y por tal, desde esta manera se propone la metodología. Y el qué es en sí, a mí me gusta utilizar una frase que es bastante interesante y concreta, que habla como una metodología proyectual sistémica no lineal. ¿Por qué una metodología? Porque está compuesta por fases, por etapas, características, herramientas, proyectual porque nos permite plasmar desde una idea y llevarla a cabo, sistémica porque realmente vemos distintos sistemas que van avanzando, evolucionando e interactuando a lo largo de la metodología, componiéndose por etapas, y no lineal porque, más adelante lo vamos a conocer, pero tenemos 5 fases que muchas veces nos vamos hacia atrás, avanzamos un paso más, y realmente esto es lo rico de la metodología. La Universidad de Stanford describe y define Design Thinking como un proceso creativo de resolución de problemas que se enfoca en comprender las necesidades de las personas, o sea, volvemos a retomar el tema de que está centrado en el usuario, en el cliente, realiza pruebas rápidas, siempre es mucho mejor mostrar antes que explicar, iterando o pivotando la solución según los resultados que se vaya obteniendo. O sea, lo importante acá es que siempre la toma de decisiones y el pivoteo o la iteración se basa en los resultados que vayamos obteniendo con este testeo que vayamos generando. En sí los pilares de la metodología son 3. A mí me gusta siempre enmarcar esto porque es bastante interesante cómo se entiende desde una percepción más amplia. La empatía siempre como pilar central, o sea, dejar de lado las suposiciones, ir a hablar con el usuario, con el cliente, entender cuáles son sus necesidades reales que está teniendo y desde ahí un poco proponer una solución a un problema o un proyecto o una idea de negocio.
Por otro lado, la ideación. La ideación siempre busca en esta metodología que diverjamos bastante, tengamos un pool de ideas bastante grande y desde ahí, sin criticar, por más absurdas que sean estas ideas, propongamos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un pool gigante de ideas, tenemos una gran piscina de conceptos, de propuestas, de formas de solucionar algo, a través de, bueno, de la conexión podemos ir generando innovación, vinculando a lo mejor la idea 1 con la idea 5, generamos sinergia y proponemos algo que realmente pueda ser bastante interesante. Y por último, el pilar de la validación, bueno, es siempre muy importante que validemos rápido, validemos a través de prototipos económicos, focalizados, ágiles, y con esto ir ajustando el proyecto, porque entendemos que a la primera puede que no siempre salga, pero es muy importante entender que hay que ser rápidos y, bueno, y a través de la validación en terreno con usuarios reales, logramos esto. En sí, el ciclo del Design Thinking se busca enmarcar en 4 fases, en donde primero comenzamos con la observación del usuario, tal cual como les comentaba, empatizando, investigando. Luego de esto definimos un problema y la raíz de este problema. Acá se utiliza mucho una herramienta que se llama árbol de problemas, que a lo mejor algunos de ustedes que me están escuchando la conocen, en donde entendemos cuáles son las causas y los efectos y esto nos permite identificar cuál es el marco de este problema y dónde debemos de actuar. Para con esto poder generar y analizar muchas soluciones, diverger en un entorno y, bueno, y proponer muchas ideas, muchas posibles soluciones para a través de, bueno, de una síntesis, de un foco, definir qué es lo que queremos validar, construimos prototipos y, bueno, y los vamos a testear y vamos ajustando constantemente, iterando. El proceso en sí consta de 5 fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Si se dan cuenta, y tal cual como les comentaba, en este proceso podemos, bueno, vamos empatizando para ir ayudando a definir el problema. Luego de esto vamos aprendiendo un poco y vamos a, imagínense, llegamos al testeo y desde el testeo mismo empatizamos con el usuario, generamos nuevas ideas, nos vamos de nuevo a la parte de ideación, aprendemos con los prototipos que generemos y entendemos que existen nuevas ideas para poder proponer e incluso con el mismo testeo vamos revelando nuevos insights, nuevas visiones, nuevo conocimiento rico de valor y nos permite definir un poco o redefinir el problema que estamos atacando. ¿Y qué es lo que está pasando? Ustedes se pueden dar cuenta, reafirma lo que ya les comentaba, es una metodología no lineal que nos va permitiendo pasear en estas 5 etapas y sistémicamente vamos complementando todo el método, toda la metodología con información, con conocimiento a través de, bueno, de la divergencia y la convergencia. Ya para entrar en detalle en cada una de las etapas, vamos a enmarcar cada una en torno a, bueno, a cuáles son las preguntas que uno se hace, cómo es sus principales características y también cuáles son las principales herramientas que, bueno, desde mi persona recomiendo utilizar en cada una de las etapas. Destacar que la metodología tiene más de 100 herramientas, así que, bueno, la invitación está a que vayan descubriendo, vayan entendiendo las que les propongo y también vayan incursionando en otras que existen. Vamos a comenzar con empatizar, en donde debemos de preguntarnos en primera instancia quiénes son los usuarios, qué es lo que les está afectando actualmente y cuál es el contexto en donde se está enmarcando este desafío que buscamos enfrentar. En la etapa de empatizar, lo principal es aprender del usuario, entender para quién estamos diseñando, bueno, también sumergirnos en el problema, entender realmente qué es lo que está pasando acá, ir mucho más allá de lo que nos cuentan bueno, y como líderes de este proyecto o como diseñadores entendamos un poco cuál es la raíz real de lo que está sucediendo y también entender cuáles son las necesidades que se están generando desde la emocionalidad o desde la experiencia que está viviendo este usuario. ¿Ya? Las herramientas principales en esta etapa y que recomiendo tienen que ver directamente con la utilización del pensamiento sistémico. El mapa de actores es la primera que me gusta utilizar mucho para enmarcar el proyecto. Tiene que ver con una forma de entender quiénes son los stakeholders o actores que interactúan en este proyecto y cuál es la relación con el problema que se está teniendo o con el negocio.
¿ya? Entender de cuáles influyen de manera directa, de una manera mucho más lejana y otra ya más amplia. El benchmarking es otra herramienta que se utiliza bastante, que nos permite entender cuáles son los analgésicos que actualmente las soluciones que se están entregando al usuario para resolver el problema, entender cuáles son sus características y a partir de esto definir criterios que nos permiten comparar cuál es el valor que le están entregando al usuario y también entender desde nuestra solución que buscamos proponer dónde hay oportunidades de posicionar nuestra solución bajo algún criterio que otras soluciones no lo estén buscando, ¿ya? La entrevista en profundidad particularmente es una herramienta que utilizo bastante al momento de generar empatía porque nos sentamos directamente con el usuario afectado y entendemos en carne propia a través de una entrevista qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en torno al problema o los desafíos que está enfrentando o algún posible negocio que buscamos desarrollar. Y por último, el mapa de empatía es una herramienta bastante utilizada en distintas áreas, industrias, que tiene que ver con sentarnos a definir, también se utiliza en la fase de definición, cuáles son un poco las entradas de información que le llegan a este usuario afectado, qué es lo que está viendo, cómo se está sintiendo, qué es lo que está viendo en torno a un problema o un proyecto que buscamos posicionar. Y en la siguiente etapa, que es la definición, las preguntas que debemos hacernos es ¿qué es lo que quieren los usuarios? ¿Cuáles son los insights relevantes que estamos descubriendo? Insight es una palabra muy utilizada e importante que tiene que ver con una visión, un conocimiento rico que a través de la investigación definimos importante para poder llevar a cabo un proyecto o resolver un problema específico, ¿ya? Y bueno, ¿y cómo interpretamos toda la información que levantamos? O sea, de una manera bien como amplia, en la primera etapa divergimos con el conocimiento, o sea, ampliamos un poco el pool de información que teníamos en torno al problema, al usuario, al contexto, y ahora en la etapa de definición vamos convergiendo en estos insights, en esta información ya más puntual que estamos definiendo. Acá entonces lo principal en esta etapa es analizar y sintetizar toda la información capturada, definir de manera clara el problema central, el marco y el alcance donde el proyecto se está situando y bueno, y asegurarnos de que tengamos toda la información necesaria para poder ya aperturar hacia la ideación, bueno, siguiendo la misma metodología, ¿ya? Las herramientas de esta etapa que más se recomiendan, bueno, es la definición del mismo usuario a través de una herramienta que se llama arquetipo. Los arquetipos nos permiten definir un poco una ficha de una persona, un perfil, un buyer persona. Esos tres conceptos son muy utilizados en distintas áreas y nos permite entender cuál es la forma del usuario, mucho más allá de datos cuantitativos, demográficos, entender también cuáles son sus motivaciones, sus aspiraciones, sus características particulares, para desde ahí entrar a proponer una solución. El clustering tiene que ver directamente con cómo nosotros vamos agrupando, vamos esquematizando, vamos definiendo pilares sobre esta investigación que generamos. En fases de ideación, ejemplo, se utiliza mucho. Utilizamos una herramienta que ya vamos a ver, que es el brainstorming. Generamos muchas ideas y después con el clustering, bueno, definimos cuáles son los pilares de cada una de las ideas que definimos y desde ahí, bueno, entendemos sistémicamente dónde hay mayor saturación, cuáles son los distintos como niveles que generamos de idea o de investigación, ¿ya? El mood board, para seguir, tiene que ver con un mapa de tendencias, ¿ya? Se utiliza mucho para poder definir cuál es el estilo gráfico que queremos generar o el estilo de solución que se busca proponer. Entonces vamos directamente a fuentes de información y capturamos, se utiliza mucho casi como un collage de información en donde vamos depositando paletas de colores o estilos gráficos o formas de proponer, ejemplo, una página web, entre otras cosas. Y por último, el cómo podríamos. Esta herramienta se utiliza bastante al momento de generar innovación abierta porque nos permite marcar un desafío de diseño, ¿ya?
Esto es directamente utilizar una palabra o el cómo podríamos solucionar tanto, 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 y esto genera eso que ya les comentaba, definir el problema central, su marco y el alcance a lo que queremos, con lo que queremos comprometernos. Ya pasando a la tercera etapa, nos quedamos en la ideación. ¿Cómo creo? ¿Tenemos ideas salvajes? ¿Fuimos realmente divergentes? O sea, ¿nuestro conocimiento de nuevo se expandió? ¿O realmente nos falta repasar? En esta etapa es muy importante que seamos amplios, que no critiquemos, que tengamos ideas salvajes y múltiples, tal cual como les comentaba desde los pilares. Es muy importante que en esta fase no sesguemos, no digamos que no, propongamos ideas locas y desde ahí vayamos conectando, porque muchas veces una persona propone una idea loca, una idea salvaje, y desde esa misma idea, si no la sesgamos, puede salir otra que realmente está agregando un valor que no habíamos visto hacia el usuario, ¿ya? Acá, como ya les comento, la lluvia de ideas sin restricciones es bastante importante que no generemos negaciones o no matemos una idea que se proponga, ¿ya? Y por último, el co-crear soluciones es relevante tanto a la interna con nuestro equipo y también a la externa, con usuarios reales, con involucrados, con ejemplo, tanto usuarios como clientes, y desde ahí crear algo rico, vivo, en función de también cómo está percibiendo el problema el equipo o el mismo usuario afectado. La herramienta en esta etapa, bueno, brainstorming, que es una herramienta muy utilizada, que en sí es generar una lluvia de ideas y dejarla expresada. Acá lo importante es tal cual como les comento y repaso, no decir que no, abrir un poco a que se generen ideas locas, salvajes, y desde ahí que vayamos conectando. La co-creación tiene que ver con lo que ya les comentaba, trabajar con usuarios reales, externos o con nuestro equipo. Muchas veces nos dedicamos a solamente inventar una idea personal, individual, pero es súper importante que nuestro equipo interactúe en el proceso creativo porque también hacemos mucho más o nutrimos de mejor forma lo que estamos proponiendo. Los 6 sombreros para pensar es una herramienta que se utiliza para enmarcarnos en distintos perfiles al momento de generar ideas. Entonces hay sombreros negros, rojo, azul, y cada uno le caracteriza cierta descripción. Ejemplo, el sombrero rojo es objetivo, entonces debe de proponer soluciones con un carácter muy objetivo, funcional. El sombrero azul tiene una mirada más desde el proveedor que está atendiendo una necesidad del cliente. Entonces, desde ahí, cómo esa persona propone soluciones también. Y el verde ejemplo es el cliente. Entonces, cómo también el mismo cliente propone soluciones. Esto nos permite diverger, ¿ya? Y por último, una herramienta que también es muy importante, que es el Canvas propuesta de valor, que es una herramienta que nos permite entender cómo este intercambio de valor entre la propuesta que tenemos nosotros, tanto de producto como servicio, con el segmento de cliente que buscamos atacar, ¿ya? Y aquí entendemos un poco la sinergia que estamos generando y cómo estamos generando este intercambio de valor. Ya para pasar a la siguiente etapa, nos vamos al prototipado. Acá las preguntas relevantes son cómo presento mi idea, cómo realmente muestro, más que explico, qué necesita el usuario que vea o que entienda de la solución, y desde ahí empezamos a entender que la característica principal es eso. Hay que mostrar más que explicar, porque siempre es mucho mejor validar una hipótesis tangibilizando una propuesta más que explicándola verbalmente y que entra un poco a nublar la visión que está teniendo el usuario sobre lo que le estamos contando. El prototipo puede ser digital o físico, pero las características principales son 3. Debe ser ágil, debe ser económico y debe ser enfocado. Siempre debemos de buscar que el prototipo busque resolver alguna hipótesis, busque entregarnos más información sobre la cual todavía no conocemos en detalle. Un prototipo debe estar expuesto a un escenario del problema real. Esto debe de ser o controlado en un entorno seguro o ya en un escenario real cuando el prototipo ya está más avanzado. ¿A qué me refiero? Ejemplo, imagínense tienen una tabla de surf. Ya están diseñando una nueva tabla de surf. Yo en fases iniciales necesito entender si el material que estoy utilizando es bueno o no, ¿ya? Entonces, en vez de hacer una tabla de surf, desarrollo una matriz
con distintos materiales y la someto a agua que está intervenida con las mismas características que tiene el agua de mar. Entonces, ¿qué nos permite esto? En vez de hacer una tabla de surf gigante, entendemos que con un pedazo ya podemos validar cómo el material se está comportando en un entorno controlado. Para en un futuro, a lo mejor ya irnos a más al desarrollo de forma, desarrollamos la tabla y lo llevamos al entorno real final, que sería en la misma playa validar cómo se comporta esta solución. ¿Ya? Las herramientas de esta etapa que se suelen utilizar, una muy recomendada es un storyboard. Un storyboard es como un guión gráfico que nosotros utilizamos. Imagínense una película que está dividida en imágenes y tenemos 6 imágenes donde vamos contando una historia. ¿Ya? Este storyboard, si se dan cuenta, mostramos a través de imágenes cuáles son los distintos escenarios que nuestra solución va atendiendo. Es súper importante para validar conceptualmente nuestra idea. Un wireframe de baja fidelidad se utiliza mucho en lo que es digital. Es desarrollar una especie de marco, ejemplo de una página web, que entiende a través de cajas qué información iría acá, cómo se vería una imagen, en qué dimensiones, qué botones irían, sin irnos al color, sin irnos al detalle, solamente esquematizar cuál sería la estructuración de esta misma plataforma, ejemplo. Luego Serious Play es una herramienta que, bueno, como se dan cuenta está patentada y que se utiliza bastante, que es utilizar estas mismas piezas de logo y crear un escenario. Un escenario que nos permita entender en una manera acotada cómo sería la interacción de las distintas piezas, ejemplo en un servicio, que están trabajando en conjunto para poder proponer una experiencia hacia el cliente, ¿ya? Acá entendemos también que conceptualizando esto físicamente, entendemos un espacio, entendemos elementos que interactúan y desde ahí vamos entendiendo también cómo estamos agregando valor. Y por último, y aunque no lo crean, un dibujo en papel siempre es bueno. Conceptualizar una idea a través de un bosquejo nos permite entender cuál es el concepto central de lo que estamos proponiendo, cuál sería la forma futura a desarrollar y desde ahí bajarlo de una manera súper rápida. Tal cual como les digo, los pilares de un prototipo deben de ser ágil, económico y enfocado. Ya para pasar a la última etapa, que es testear, nos debemos de preguntar, bueno, ya tenemos un prototipo, tenemos hipótesis, tenemos muchas cosas, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo realmente lo llevamos a terreno, validamos y entendemos qué es lo que está percibiendo el usuario de lo que estamos proponiendo? Entonces, acá lo importante es entender qué es lo que está funcionando bien y qué no, y por qué. ¿Ya? Obtener retroalimentación real, de personas reales, de clientes reales, de usuarios reales, es crítico para esta metodología. Tener un feedback sincero, sin sesgos, es lo que realmente agrega mucho valor a la metodología en sí. Porque al final tenemos que entender que más que centrarnos en un problema, o sea, más que centrarnos en una solución, hay que centrarnos en el problema. Y por esto, bueno, con todo este prototipo, con todo este testeo ya, podemos tomar decisiones con base en resultados que vayamos obteniendo. ¿Ya? Y con esto, bueno, ya entendiendo todos estos resultados, o desarrollamos un nuevo ciclo de Design Thinking, desde la empatía, o desde la definición, o desde la ideación, o, bueno, definimos desde dónde partimos para así seguir creando una mejor versión de lo que estamos proponiendo. Las herramientas de esta etapa que se suelen utilizar son la encuesta, tanto cuantitativa como cualitativa, para medir cómo se está percibiendo el prototipo, la solución que estamos entregando. Un elevator pitch, que bueno, más de alguno de acá emprendedor conoce esto, que tiene que ver directamente con presentar la solución a través de generalmente una presentación que les permita visualizar, o un discurso sólido que nos permita enmarcar lo que estamos proponiendo y con esto que nos entreguen feedback. Una prueba de usabilidad que se utiliza tanto en digital como en físico, que acá entendemos un poco desde lo digital cómo está siendo la experiencia del cliente, del usuario al momento de interactuar con nuestra página, si es que hay botones que a lo mejor no van, o si es que hay información que se está sesgando, se está perdiendo por problemas de diseño. Y desde lo físico, cómo está haciendo este uso, esta experiencia, desde aspectos más ergonómicos, cómo está interactuando el producto y desde ahí generar mejoras.
Y por último, la herramienta A/B Testing, que se utiliza mucho en entornos digitales donde no tenemos mucha seguridad de si la plataforma va con esta forma o con esta otra, la disposición de los botones, imágenes, entre otras cosas. Entonces generamos dos prototipos y se los mostramos a un grupo controlado de usuarios y nos dan feedback, retroalimentación para entender un poco cuál está siendo este comportamiento y cuál es la mejor solución que busca atender las necesidades de estas personas. Ahora veremos un caso. ¿Cómo aplicar este Design Thinking? Porque bueno, vimos mucha teoría, pero lo que nos importa es entender cómo llevamos a cabo o cómo llevamos a la praxis esta metodología a nuestros proyectos. Todo parte por la definición de un contexto o un tema. Siempre es muy importante definir qué es lo que vamos a hacer, dónde se enmarca el negocio, el problema y particularmente lo que estamos buscando resolver. Yo voy a utilizar este caso, que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas. Esto viene, bueno, de un diplomado que hice hace poco que tiene que ver con el diseño de servicios, en donde abordamos esta temática y que se sostiene bajo una consigna que dice que los animales, las mascotas, son los nuevos hijos de las personas y que, bueno, las plantas son las nuevas mascotas, ¿ya? Entonces, ¿cómo estos dueños de mascotas se están haciendo cargo actualmente, ya post pandemia o durante pandemia, de sus mascotas? Todo comienza por empatizar entonces, aprender y entender la situación, ¿ya? Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, primero que todo realizamos entrevistas en profundidad, entrevistamos a dueños de mascotas, entrevistamos a proveedores de estos dueños de mascotas que les entregaban insumos para hacerse cargo de sus animales y desarrollamos con esto un pool de información grande que capturaba insights importantes sobre cómo estaba haciendo este comportamiento. Además de esto, hicimos una búsqueda de escritorio donde nos juntamos a buscar en internet información sobre esta tenencia responsable, cómo es realmente el ciclo de vida de una mascota. Si se dan cuenta, divergimos mucho, ya mucha información. Hicimos un benchmarking sobre otras soluciones o sobre cómo se estaba prestando soluciones hoy en día al cuidado efectivo de una mascota. Y también un mapa de actores, cómo los distintos proveedores, los distintos organismos que tienen relación con las mascotas hoy en día interactúan con el dueño de mascota y con su mascota. Con esto, ya teniendo una piscina rica de información, comenzamos a definir, analizar, sintetizar y definir. ¿En dónde? Bueno, lo importante acá, si se dan cuenta, es que como teníamos tanta información, la empezamos a clusterizar. Empezamos a definir tópicos relevantes, líneas de trabajo, líneas de servicios, criterios sobre los cuales se definen los servicios, pilares de experiencia sobre los cuales se sostienen los distintos servicios que evaluamos. Y bueno, empezamos a enmarcar cómo podríamos realmente resolver problemas de estos dueños de mascotas. Nos casamos en sí con un problema que tenía que ver con que dentro de la investigación descubrimos que los dueños de mascotas, el principal dolor que tienen hoy en día tiene que ver con cómo hacerse cargo al momento de que cuando ellos no están o que deben de salir o irse de vacaciones. Entonces, acá el desafío de diseño que nosotros enfrentamos para poder comenzar con la fase de ideación tenía que ver con cómo podríamos facilitar el hacerse cargo a los dueños de mascota cuando ellos no están a través de un servicio que, bueno, que entregase una experiencia personalizada, confiable, empática, para que así el dueño de mascota le facilitásemos un poco la vida al momento de atender sus necesidades. Entonces, con este desafío de diseño enmarcado, ya comenzamos de nuevo a diverger el conocimiento. Empezamos a generar ideas múltiples, ya distintas alternativas que podíamos tener al momento de enfrentar este desafío. Con esto entonces, con el equipo a cargo, realizamos un brainstorming, ¿ya? Entonces, una lluvia de ideas, qué es lo que pensábamos, cómo podríamos resolver este problema y con esto generamos un pool interesante de ideas. Entonces, con esto ya volvemos un poco a la clusterización, definimos qué ideas, en dónde se enmarcaba, en qué temáticas, a lo mejor una iba más al hardware, a lo físico, a que un dispositivo ayudase a controlar a la mascota cuando ellos no están, otros se iban más a un servicio ya más de hotelería, otro a una aplicación, entonces clusterizamos. Co-creamos
tanto a la interna, con el equipo, soluciones, maquetas, y desde ahí, bueno, un Canvas propuesta de valor siempre es bueno para poder enmarcar la solución de cómo está haciendo este segmento de cliente que estamos atendiendo, cuáles son estas características que lo componen y desde ahí cuál es lo que estamos cómo estamos agregando valor con nuestra solución. El prototipo, construir para mostrar, la premisa que ya le hice y que les voy a seguir diciendo que es súper importante, lo llevamos a cabo a través de un storyboard, ¿ya? Conceptualizamos la idea. ¿Qué es lo que queríamos proponer? Bueno, este guión gráfico que fuimos paseando contaba una historia de 2 servicios que estábamos validando y con estos servicios queríamos conocer cuál era la percepción por parte del cliente final, los dueños de mascotas, en torno a lo que proponíamos. Entonces, hicimos este storyboard, hicimos unos dibujos en papel para entender cómo iban a ser los distintos prototipos y wireframe de baja calidad para entender un poco, porque una de las soluciones que estábamos buscando proponer era una plataforma, bueno, cómo iba a ser esta plataforma, cuál iba a ser el esquema gráfico que iba a tener, cómo iba a ser la composición de los distintos elementos que interactuaban. Y con esto salimos a testear. Evaluar con objetividad, dentro de estas 2 soluciones que teníamos en mente, cuál era la que estaba agregando mayor valor de cara al usuario. Entonces, con este storyboard se los mostramos, hicimos una encuesta y con dueños de mascotas definimos un poco cuál era la que les agregaba más valor, qué es lo que veía en aspectos reconocibles, valor en la primera solución y en la segunda solución, y con toda esta información la capturamos y entendimos que realmente podíamos sacar cosas de las 2 soluciones y entregar una unificada que realmente atendiese las necesidades reales de un cliente con esta misma validación en terreno que hicimos. ¿Ya? Ya para ir cerrando y enmarcando todo esto, se habla de una etapa 6 que tiene que ver con la implementación. Cuando generamos estos ciclos constantes de Design Thinking, vamos a entender que en algún momento vamos a llegar a ya una solución concreta y real que busca construir un proyecto o ponerlo en el mercado o desarrollar un plan de marketing para vender el producto o servicio que estamos buscando generar. Y desde aquí, bueno, generar alguna participación por parte de los usuarios o solucionar el problema directamente. Entonces, esta es la nueva fase que comienza a aparecer y que luego de ya haber tenido todo este proceso creativo bastante intenso, podemos implementar ya la solución. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de esta metodología? Bueno, primero que todo ayudan a resolver problemas complejos. Si se dan cuenta, utilizamos el conocimiento divergente y convergente para ir siempre buscando solucionar un problema. ¿Ya? Generalmente la metodología se construye en 2 escenarios. Buscamos solucionar un problema o crear un negocio. La metodología en sí es customer centric. ¿A qué se refiere? Que bueno, tiene base en las necesidades reales del usuario y busca crear negocio orientado a resolver estas mismas. ¿Ya? Entonces, más que pensar en el producto, pensamos en el usuario y desde cómo nosotros como diseñadores o como proyectistas buscamos resolver estas necesidades a través de la metodología. Es una metodología que se sustenta en la construcción de prototipos, es lo que ya les comentaba, muestra, no expliques. Sirve para validar ideas de negocios de una startup. Una startup, y como ya entienden, es una empresa que está en búsqueda de un modelo de negocio. Está en búsqueda de poder ser escalable, buscar una sostenibilidad. Entonces nos permite identificar dónde está el valor y desde ahí proponer un negocio. E incluso, y ya para ir cerrando, nos ayuda para resolver problemas familiares. Imagínense utilizando esta metodología, primero empatizamos con la familia, lo que está pasando, luego definimos los problemas que realmente están afectando a la familia frente a cualquier temática, ideamos soluciones, construimos prototipos, incluso un prototipo puede ser un discurso familiar agrupado para resolver el problema y desde ahí testeamos en terreno y realmente vemos si sí o si no resolvemos el problema de la familia. Bueno, y eso ha sido todo. Espero haber sido realmente claro. Les invito a continuar revisando el material que tienen estos módulos,
también a seguir a la Dirección de Incubación y Negocios de la PUCB y a Crisalis y al Valparaíso Makerspace. Yo les voy a dejar unos links en estos módulos para que profundicen más aún en las distintas herramientas que tiene cada una de estas etapas. Como les comentaba, ya tienen más de 100. Entonces, eso, ha sido un gusto poder enseñarles sobre esta metodología y espero que realmente les sirva. Buenas tardes.